13:52 y nos metemos con la columna de Rodolfo Tailade. Rodo, hoy vamos a hablar de María Eugenia Vidal, ¿no? Así es, porque ayer se conoció que se formalizó una denuncia penal contra María Eugenia Vidal por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y la denuncia tiene que ver con una investigación que nosotros, o en particular yo, vengo haciendo desde el año pasado. Mucha de la información que se volcó en la denuncia tiene que ver con lo que nosotros trabajamos, así que conozco bien el tema. Y bueno, este abogado Yamil Castro Bianchi hizo la denuncia ayer acusando a María Eugenia Vidal por, como dije, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Le cuento la historia de esta cuestión, de esta operación. Resulta que María Eugenia Vidal tiene una amiga de la infancia muy chiquita que se llama Brenda Biondi. Brenda Biondi son muy amigas de siempre, escuela secundaria. De hecho, María Eugenia Vidal es madrina de una de las hijas de Biondi y al revés también. De hecho, el año, mientras era gobernadora, viajaron a Nueva York, las dos con sus hijas, digamos, un viaje así de mucha, que revela la amistad muy profunda. Resulta que el papá de Brenda Biondi se llama Mario, y fue la única persona que María Eugenia Vidal puso a título personal en el directorio del Banco Provincia en su gestión. Todo el resto de las butacas del directorio estaba compuesta por gente de la política, salvo Mario Biondi, que era porque, además de ser el papá de su amiga, era su contador personal. Es su contador personal, de siempre. Bueno, resulta que Brenda Biondi, mientras Eugenia Vidal transitaba el último año de su mandato, Brenda Biondi, en 2018 compra un departamento en Recoleta, muy coqueto, en $330.000 en efectivo. Una chica que era monotributista, la última categoría, paga cash $330.000 por ese departamento, en un solo pago, como digo, cash. Y al año siguiente, justamente un año, se lo vende a María Eugenia Vidal, con algunas particularidades. Nunca lo ocupó. Brenda Biondi nunca ocupó el departamento, estuvo en refacciones durante un año, con lo cual esos 330.000, si fueran ciertos, deberían haberse elevado mucho más por esas tareas, por esas obras que se llevaron adelante en el departamento. Y después de terminar la refacción, le vende en una escritura pública a María Eugenia Vidal el mismo departamento. Es decir, su íntima amiga le vende el departamento que había comprado un año antes. Acuérdense, lo compró en 330.000. ¿En cuánto lo vendió? En 340.000. Qué mal haciendo negocios, ¿no? El pésimo negocio, porque aparte debe haber perdido mucha plata con la refacción. Pero no solamente que perdió plata con el monto al que lo vende, sino que esos 340.000 le financia 200.000 en una hipoteca privada a 10 años. O sea, el peor negocio del mundo. Pago cash 330.000 y al año siguiente, en un año, vendo al mismo precio, pero financiado a 10 años, digamos, en una hipoteca privada con su mejor amiga. Claramente esto indica que son números que están dibujados. Una casualidad, el escribano siempre fue el mismo en las dos operaciones. Brenda Biondi, y si ustedes habrán participado alguna vez en una operación, saben que el comprador es el que elige el escribano. En este caso, tanta casualidad que las dos eligieron el mismo escribano, salvo que se coincida en que siempre fue Vidal la que estuvo en dominio de la operación, digamos. La puso a Brenda Biondi como compradora, pero siempre fue ella, y luego blanqueó esa situación con esta escritura absolutamente irregular, que es en donde aparece la hipoteca a 10 años por $200.000. El domicilio fiscal de María Eugenia Vidal, de Brenda Biondi y de Mario Biondi es el mismo. Viamonte 867, piso quinto, departamento A. Y, finalmente, las últimas características que ya terminan de darle la condición de absolutamente sospechosa, tiene que ver con las declaraciones juradas de Vidal. Si Vidal estaba en condiciones de comprar un departamento en ese precio, en el momento en que lo hace, y vamos a las declaraciones juradas de Vidal, y resulta que
La última declaración jurada de Vidal, previo a la compra del departamento, esto es en 2018, decía que solamente tenía $100.000 en efectivo, es decir, no tenía casa, no tenía auto. ¿Se acuerdan ese famoso verso, tengo medio auto y tengo media casa, que le decían en el reportaje a Fantino? Bueno, ese medio auto o esa media casa, en definitiva, en realidad eran $100.000 en efectivo, es decir, entre pesos y dólares en 2 o 3 cuentas sumaban $100.000. Resulta que ella pone, el día de la escritura, cuando compra el departamento, $150.000 en efectivo, porque paga 140.000 cash, más 10.000 de gastos, más los 200.000 en la hipoteca. Es decir, juntando todo lo que tenía, no comiendo, no bebiendo, no cargándole nafta al auto, no pagando una escuela de sus hijos, es decir, sin gastar absolutamente nada, con su plata no le alcanzaba para comprar el departamento. Ahora, después siguió mandándose macana, es decir, es una desprolijidad tras otra la de Vidal, porque cuando compra el departamento, la primera declaración jurada que hace ya era diputada, o es la primera que presenta como diputada nacional, es decir, en el 2020, y ahí dice que la hipoteca de $200.000 se achicó en $70.000 en un año. Y resulta que ella en ese año no había trabajado. El único trabajo que se le conoce, no sé si vos te acordás, Eva, fue cuando fue observadora electoral en las elecciones de El Salvador, que la contrató Luis Almagro. ¿Te acordás eso? ¿Le habrán pagado en dólares? Sí, probablemente le hayan pagado en dólares, era $70.000. Bueno. Le pagaron. Bueno, sí le pagaron. Pero esto no, o sea, en un año ella sin justificar ningún ingreso, porque todavía no cobraba como diputada, es la declaración jurada de ingreso a la Diputación Nacional. Es decir, un año sin trabajar, solamente eso pudo bajar $70.000 la hipoteca de 200. Ahora, resulta que al año siguiente, en la siguiente declaración jurada, vuelve a aparecer la hipoteca de una deuda de $200.000. Es decir, le habrán dicho, no da. Esto es muy, muy salvaje, como dalo de vuelta. Entonces volvió a tener esa deuda. En definitiva, me parece que la denuncia tiene, si la denuncia siguió la investigación que yo hice, es contundente. Y no tiene demasiadas posibilidades de justificar la operación María Eugenia Vidal. Vamos a ver de qué se disfraza para decir que tenía todos estos ingresos. Rodó, la seguimos la semana que viene.